¿qué es un caudillo? ¿O qué es el caudillismo? Si no, quizás los más viejitos, los más de más años también saben exactamente de qué estoy hablando. Explicarles un poquito qué es el caudillismo. ¿Es una filosofía o es un estilo de liderazgo? ¿Es un estilo de reinado, de liderazgo en nuestros países? Es típico de Latinoamérica, el caudillo. ¿Y qué es el caudillo? El caudillo es un líder revolucionario. Generalmente ha peleado en una batalla, en otra, en la de acá, luchó contra las fuerzas españolas o luchó contra los ricos y salió en defensa de los pobres, o hizo alguna cosa, o rompió cierto dominio quizá de la iglesia establecida de esos tiempos que no permitía que otra entrara. Eso es un caudillo. Generalmente los caudillos, les cuento qué es lo que hace un caudillo. Usted dice, pastor, ¿de qué está hablando? A ver, les voy a dar una pauta. Caudillo más famoso de Latinoamérica, ¿quién es? Tiene una barba así, parece Pastor Rodrigo. Solo que le falta una gorrita, una boina. ¿Cómo se llama él? El Che Guevara, el caudillo más famoso, ¿verdad? Dice, pero ese era cubano, ese era argentino, por allá. Evita Perón era caudillo también. Fidel, Rafael, alguien más cercano quizá a ustedes, Emilio Zapata. El cura Hidalgo también alguna vez creo que fue caudillo. Y quizá para los que estamos acá en Estados Unidos y no conocemos esas realidades, a ver, les doy el nombre de un caudillo. ¿Listos? Martin Luther King Jr. Él era un caudillo, un líder de un movimiento que traspasaba su personalidad y alcanzó más de este país y por mucho fuera. Harriet Tubman podría ser describida como César Chávez. Harriet Tubman podría haber sido descrita como una caudillo, alguien que llevó adelante una revolución, aunque muy callada ella, en el tren subterráneo hacia la libertad. Y saben, les cuento esto porque nuestro corazón, y especialmente como latinos, y hoy en día se ve mucho esto en movimientos aquí no solo en Latinoamérica, pero acá también en Occidente, cuando estamos yendo todos detrás de un movimiento y nuestro corazón anhela una especie de Mesías, un Salvador, alguien que saque la cara por nosotros, que hable por nosotros, que nos defienda, que hable por mis derechos y que nos dé a todo el resto nuestro lugar. Y saben, eso es lo que es un caudillo. Generalmente los caudillos, les cuento las malas noticias de los caudillos en Latinoamérica, por lo menos. Y creo que por estos barrios de acá las cosas no sean muy diferentes. Cuando llegan al poder dicen, mira qué corruptos que son, ¿no es cierto? Esto es muy común en África también. Miren qué corruptos que son los que están ahorita en el poder, los presidentes, el no sé qué, el no sé cuánto, los ricos. Llegan al poder y se hacen 2, 3, 4, 10 veces más corruptos que los que estaban ahí. Y empiezan a descubrir después, y no solo eso, sino que se apernan al poder. Y después de estar 10, 15, 20 años en el poder, ahí se encuentra toda la corrupción y una cloaca de pecado, de corrupción, de robos y de saqueo al mismo pueblo que prometieron servir, ¿verdad? Es muy común. Y lo más interesante de esto es que muchos de ellos, como uno de los ejemplos más claros que yo he visto en la historia, es Simón Bolívar. En mi barrio por allá en Sudamérica, Simón Bolívar es como el gran héroe, ¿no? Y muchos se agarran de esa figura como para decir, miren, nosotros somos de esa revolución. Y Simón Bolívar lo que hace es que él dice, no, un presidente nunca debería ser más allá de mucho tiempo, porque si queda demasiado tiempo, pues terrible, eso es un rey. Nosotros no queremos rey, queremos democracia. Cuando llegó al poder, ¿cuántos años se quedó? Como 15 años se quedó el señor ahí, hasta que tuvieron que sacarlo. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto de los líderes y de los revolucionarios y de todo esto que es muy común en nuestros países? Es común hoy en día el caudillo o el caudillismo. Porque las sociedades siempre están buscando liderazgo. Las sociedades, el corazón humano anhela ser rescatado.
el corazón humano, todos nosotros, aún los que estamos en posiciones de liderazgo, anhelamos ser guiados, ser llevados, y necesitamos que alguien entre a defendernos aún en los momentos más difíciles, cuando nuestro poder se acortó, cuando alguien está pisoteando nuestros derechos y cuando hay temor. Y normalmente vamos a ir al que habla más duro, al que habla más fuerte, al que tiene una personalidad más avasalladora, o vamos a ir quizá a los, como es en Latinoamérica, a alguien con poder militar. Entonces, ¿qué tipo de líder es Jesús? Y saben, incluso en los círculos ministeriales, cuando se habla acerca de líderes de iglesia, da un poco de temor, porque se escucha cuando alguien está buscando, necesitamos un pastor de esto, de tal. Cuando yo estaba buscando dónde servir, una iglesia donde servir, yo veía las descripciones de trabajo y conversaba primero tenía mis entrevistas iniciales con alguna iglesia. Me decían, mira, necesitamos a alguien que sea esto, que tenga lo de aquí, que tenga esto de acá, y alguien que tenga algo de don pastoral. Y yo decía, pues, estás buscando pastor, claro que tiene que tener don pastoral. Y bueno, sí, que tenga algo de inclinación pastoral. Y entonces, ¿qué es el resto? ¿Qué está haciendo el resto? Está lejos de la gente, metido en una oficina, metido en algún lugar, haciendo quién sabe qué cosa. Entonces, a mí me llamaba la atención esa descripción, que aún en el liderazgo cristiano, pensamos que cuando se describe a un pastor, estamos pensando en una persona que es muy suave de personalidad, muy sencillo, quitado de bulla, habla calladito, ¿no es cierto? Y es una persona que pues normalmente no se va a asustar, y cuando le dan en un cachete va a dar la otra mejilla, ¿no es cierto? Y va a ser una persona. ¿Cómo es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace en medio del conflicto? Saben, a mí me llama la atención también que normalmente en nuestro púlpito, en nuestras predicaciones, hablamos de Jesús, hablamos de la obra que Él hizo, pero no hablamos de la persona de Jesús, y nos alejamos de quién Él es. Hablamos de Él como si fuese un concepto, como si fuese una doctrina, como si fuese algo que yo debo describir, pero no alguien a quien tengo que conocer. El Señor Jesús es un ser real, y vino a este mundo y tomó la forma de carne porque quería que lo conozcamos a Él como ser humano. Quería tener una relación íntima con nosotros, y que cuando tú te preguntes en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, cómo es Dios, tú lo puedas ver a Él como persona, actuando con los seres humanos, actuando con los seres pecadores, actuando con los líderes de su tiempo, con los políticos corruptos, con los ejércitos, actuando con la gente, actuando con los líderes religiosos. ¿Cómo se comportaba Él? ¿Cómo era su corazón? Y sobre todo, ¿qué hacía Él cuando se encontraba con alguien como tú, como yo, con una gran necesidad? Con alguien que se pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando estoy sintiéndome solo, cuando tengo ansiedad, cuando no sé cómo criar a mis hijos, cuando no sé qué hacer con este problema, cuando no sé qué hacer con este vicio, con este pecado, con esta tentación. Cuando gente desesperada se acercaba a Jesús, ¿cuál era la reacción inicial, lo primero que hacía Jesús? ¿Cuál es la primera reacción que tiene Jesús al encontrarse con los pecadores? ¿Qué es lo que le nace casi como un reflejo? Les cuento algo interesante. Estos reflejos son tremendos. Y hablando de mi matrimonio, mi primer año de casado, primeros días de casado, recuerdo que mi esposa, ella salió temprano una vez, le salió salir de madrugada, estaba estudiando todavía, y salió a su clínica, y entonces yo estaba dormido, y acuérdense que estamos recién casados, y se despide, ¿no? Y me da un besito, ¿sí?
Y yo estaba durmiendo, yo salí y salí dando manotazos, creo poco más. Si no se alejaba, gracias a Dios, es bien alta y no alcancé, creo. Pero ese era mi reflejo. Yo estaba asustado, no estaba acostumbrado a dormir con alguien al lado mío. Y mi esposa dice, I can't believe he told that story. Pero eso fue mi reacción, ese era mi reflejo. ¿Cuál es el reflejo de Jesús? ¿Cuál es tu reflejo? ¿Cuál es lo que te sale natural? ¿O qué es lo que Dios quiere cultivar en tu corazón que salga natural? Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 30. Y me gustaría que leyéramos hasta el 37. Y si fueran tan amables, podemos ponernos de pie en señal de reverencia a nuestro Dios y a su santa palabra. Marcos capítulo 6, libro de San Marcos capítulo 6, versículos 30 al 37. No lo van a encontrar en la pantalla quizá completo, pero escúchenlo. Y si tienen su Biblia pueden abrir en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 37. Dice la palabra de Dios: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto, la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Esta es la palabra del Señor. Podemos tomar asiento. El buen pastor el día de hoy nos demuestra, seguimos en nuestra serie de Jesús el buen pastor, y nos demuestra 4 cosas: que su accionar, su comportamiento es diferente, que su corazón es compasivo, es infinitamente compasivo. Tercero, que su provisión es mejor. Y cuarto, que su misión es eterna. Vamos, acompáñenme a orar una vez más. Querido Señor, Padre querido, entendemos que tu palabra, que la Biblia, lo que acabamos de leer, es tu santa palabra. ¿Y a quién iremos sino a ti? Porque solo tú tienes palabra de vida, Señor, dijo Pedro. Padre amoroso, estamos delante de ti en tu presencia como pueblos reunidos, y estamos, Señor, te pedimos que nos des sed, que nos des hambre por tu santa palabra. Pero entendemos, Señor, al mismo tiempo que tu palabra no es el fin. El comprender la Biblia no es el fin, Señor, sino por medio de ella, llévanos a un conocimiento más íntimo y satisfactorio de nuestro Dios, para que podamos estar en Él, para que podamos deleitarnos en su presencia. Señor, ahora aquí en la iglesia como congregación y entre la semana,
que cuando vayamos por un lado, por la autopista, cuando estemos entre semáforo y semáforo, que nuestros pensamientos se deleiten, que sean llevados a ti pensando cuán bueno es Dios, cuán fiel es mi Señor, cuánto amo a Jesús. En vez de estar asustado por la política, por una cosa, por otra cosa, por la falta de una cosa, que nuestro corazón sea inclinado a ti, Señor. Señor, a través de esta enseñanza, que podamos entender, saborear, gustar la dulzura del corazón de Jesús en lo más profundo de nuestros corazones, y que sea eso lo que dé solidez y contentamiento a nuestra vida. Ten misericordia de tu pueblo en el día de hoy, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, vivimos en una época de ruido constante, de necesidades urgentes y de almas hambrientas, donde buscamos satisfacer el contentamiento de nuestro corazón en todo lado. Y es por eso que hablábamos de los caudillos al inicio. Y sin embargo, la mayor necesidad del ser humano sigue siendo la misma: conocer a Dios a través de su palabra. Y hoy nos vamos a centrar en un versículo muy sencillo que está ahí entre lo que acabamos de leer. Y salió el versículo 34, donde se va a revelar el corazón profundo. Es un resumen muy corto del corazón profundo de Dios de Jesucristo, por las personas, por los pecadores. Es el corazón de nuestro Salvador. Es Marcos 6:34. Es una ventana al corazón, a lo más interior, a lo más adentro. Cuando es como que si tú pelas una cebolla, ¿no? Empiezas a ver qué es lo que hay adentro. Si Jesús era el Salvador, si Jesús era alguien de Nazaret, Jesús era esto, era alguien que sanaba, Jesús era alguien que predicaba. Pero cuando tú llegas, ¿quién realmente era Jesús? Este versículo nos habla quién realmente era Él y cómo era su corazón. Y nos va a confrontar con una pregunta, y es: ¿cómo vemos al mundo que nos rodea? Si Jesús es de esta manera, ¿cómo somos nosotros? En primer lugar, su accionar es diferente. Y salió Jesús, versículo 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tuvo compasión por sus ovejas, por las personas, por esta gran multitud, porque eran como ovejas sin un pastor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuál es el contexto que está aquí? ¿Por qué Jesús dice esto? Saben, esto es una cita prácticamente literal. ¿Y quién dijo esto antes? Siempre es interesante buscar quién dijo esto antes de Jesús. Jesús lo que hacía era escarbar cosas de la palabra de Dios del Antiguo Testamento y las traía a la luz de Él. Y eso es lo maravilloso de tener todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nunca deseches el Antiguo Testamento pensando que Jesús no va a estar conectado con todo eso. La primera persona en decir esto, en usar esta figura, y esta semana descubrí esto que fue tan maravilloso, que no fue el rey David. ¿Sabías que hubo alguien más? ¿Quién de los grandes héroes del reino del pueblo de Israel, quién de los grandes personajes estaban ahí? Moisés, su siervo Moisés. Moisés fue el gran líder, el gran caudillo, si pudieras decirlo, el gran revolucionario que saca al pueblo de la libertad, a la libertad de la esclavitud de Egipto, y lo lleva al desierto en camino hacia la tierra prometida. Y cuando lo lleva allí, él está ya viejito, ya está a punto de morir. Acuérdate que el Señor lo llamó cuando tenía 80 años. Ya estaba cucho, como dicen en mi país, estaba viejito. Y en esos años el Señor, cuando él se da cuenta que tiene que dar la batuta a otra persona, el Señor le dice: Señor, envía a un varón. Mira lo que dice Números 17, 16 y 17. Ponga Jehová, y le pide él al Señor: ponga Jehová de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que haya un varón sobre esta congregación, que salga delante de ellos
entre delante de ellos y que los saque y los introduzca. Está hablando de la tierra prometida, porque Dios ya le dijo que no podía ser él, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y entonces Moisés le dice a Dios: Señor, dales un varón para que no sean como ovejas sin pastor. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Ellos tienen que ir a conquistar la tierra prometida. Ellos tienen que ir a hacer guerra contra los pueblos que están allí. Y entonces es un contexto militar. Es un contexto en el que las ovejas se ven vulnerables y pueden ser en cualquier momento ser atacadas. No sé si alguna vez vieron a Abraham, y cuando leen las historias de Abraham, de los patriarcas, es muy interesante ver que Abraham era un guerrero y que no era alguien que atacaba, sino que era alguien que siempre estaba listo para defenderse y para defender a sus vecinos. Y en ese momento Moisés está pensando en el pueblo de Dios y dice: ¿cómo vamos? ¿Quién va a proteger? ¿Quién va a liderar al pueblo de Dios? ¿Y quién va a estar allí? Y entonces Dios le dice: Josué, llama a Josué. Josué va a ser el que entrará a liderar el pueblo, y él será el pastor de Israel por ahora. Ahora, no lo olvidemos que estos son, digamos así, un pastorcito chiquito. Es un pastor, un subpastor. El pastor de las ovejas, el pastor siempre, ¿quién es? Es Dios, es Jehová, ¿no es cierto? Sabemos eso, y él mismo es el que entra, y por eso es que envía a Jesús. Y Jesús en esta ocasión cita esto y dice: no quiero que el pueblo de Israel esté como oveja sin pastor. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que dice eso? Cuando el autor que ha informado mucho de esta serie, el doctor Kenneth Bailey, me hizo darme cuenta del contexto más grande de esta historia, de este versículo. Si ustedes van a los versículos anteriores dentro del capítulo 6 de San Marcos, ustedes se van a dar cuenta en el versículo, por ejemplo, en el versículo 7 en adelante de Marcos 6, que Jesús envía por primera vez en una misión a los 12 discípulos. Ellos salen en misión, y mientras ellos están en misión, Herodes, el rey de Israel, que está encargado de Israel en ese tiempo, mata a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba prisionero por haberle denunciado el pecado a Herodes, por haberse casado con la esposa de su hermano. Y entonces Juan el Bautista está esperando en prisión. Hay un banquete, y Kenneth Bailey hace algo interesante. Aquí habla de este banquete de la muerte. Están en una fiesta. Este hombre está haciendo lo que en griego es un simposio, que se reúnen los políticos, los líderes de su tiempo, se reúnen a conversar, traigan unas ¿cómo se dice en México? Unas chelas. ¿Qué se dice? Sí, traen unas cosas para tomar, se emborrachan, hay un desastre, y en el desastre pierden totalmente el juicio. Y al perder totalmente el juicio, ¿qué sucede? Empiezan a tomarse decisiones de las cuales años después te vas a arrepentir. Y eso es lo que sucede. Sale una muchacha a bailar, la hija de la mujer con la que él estaba casado, esta señora, y la niña baila, y baila tan bien, y le dice: mira, has bailado tan bien, pídeme lo que sea, yo te doy. Y va, ella consulta con su mamá y le dice: dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y eso significaba que esta señora no quería que nadie le diga nada, y como el profeta de Dios le apuntaba a su pecado, le cortaron la cabeza. Y entonces quiero que me entiendan quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el líder, era uno de los líderes del movimiento, el líder más prominente de Israel en esos tiempos. Era el predicador popular de esos tiempos, quizá más que Jesús hasta ahora. Lo interesante, dice la palabra de Dios cuando describe a Juan el Bautista, dice que toda Judea y Jerusalén salía
al Jordán para escuchar la predicación de Juan el Bautista. Y se arrepentían y se bautizaban. Y entonces este hombre cae en la cárcel. Y al caer en la cárcel, entonces ahora todos empiezan a seguir a Jesús también. Pero Jesús predicando dice ahora, ¿qué hacemos? Y todos están atentos. ¿Qué va a hacer Jesús ahora? ¿Cuál va a ser su accionar? ¿Cuál va a ser su actuar? Acuérdate que esta es una cultura de honor y de vergüenza. A shame and honor culture. Es una cultura donde decimos ojo por ojo, diente por diente. Si tú mataste a alguien, pues ahora yo te mato al tuyo. Por honor, ¿cómo vas a hacer una ofensa tan grande? Y entonces, ¿qué va a hacer Jesús por su primo Juan el Bautista, el hijo de su tía Elizabeth? ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir a atacar a Herodes? Jesús podía haber hecho varias cosas, y los discípulos tienen miedo. El pueblo está expectante porque la fama de Jesús se ha esparcido. ¿Qué hará Jesús? Puede pedir una audiencia con los romanos, que son los jefes de Herodes, y decirle, miren lo que está haciendo su señor. Pero los romanos no les tenían ninguna importancia. ¿Qué es una cabeza más que ruede? No hay problema. Y el poder romano era tan fuerte, el poder militar romano era tan fuerte, que la historia cuenta de que cuando había un pueblo que se rebelaba un poco, que había una pequeña revolución, enseguida aplastaba y destruían completamente a ese pueblo. Y eso es lo que se le llamaba la paz romana. Pax romana, que quería decir, mantenemos la paz. O te sometes o te sometemos. Entonces, con Herodes, Jesús puede hacer una revolución. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Pues exactamente eso, una revolución, pero muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Y aquí es lo que hace Jesús. Mira el corazón de Jesús. Jesús prácticamente les invita a un retiro espiritual a sus discípulos y les dice, los apóstoles, versículo 30, se juntan con Jesús, le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dice, venid a vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Jesús les dijo, vamos, todos necesitamos descansar y necesitamos pensar bien qué es lo que está pasando. Pero resulta que este retiro espiritual se torna en una multitud, se torna en una campaña, se torna en una carpa. Y viene la gente, pero muchos lo vieron y le reconocieron. Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Qué hubieses hecho tú si alguien viene a interrumpirte tu retiro espiritual que has estado planificando por años? Te fuiste a un lugar desierto, un lugar para estar ahí a solas con el Señor. Te fuiste de vacaciones y llegaron todos los primos, los tíos, los abuelitos. Y tú querías estar ahí a solas con tu marido o con tus hijos. Y llegaron toditos y pusieron la música a todo volumen. Ese es el pueblo de Dios. Llega sediento por el Señor, por la presencia, porque están buscando una guía, están buscando una respuesta. Su corazón anhela ser pastoreado, su corazón anhela ser guiado, tal cual como tu corazón anhela a Jesús. Quizá no te has dado cuenta que lo que tú realmente estás anhelando y lo que estás buscando y por qué estás buscando ciertas cosas que no resultan es porque realmente tu corazón está necesitado de la presencia de Jesús, de la persona de Jesús. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. La palabra griega aquí usada para compasión, y en muchos lugares en los evangelios vas a ver la palabra compasión. La palabra aquí en griego sugiere un movimiento profundo de tus vísceras, de acá adentro. ¿Te acuerdas lo que decíamos de los reflejos? ¿Cuáles son los reflejos de Jesús cuando se asoma a un pecador?
cuando se aparece alguien que está sufriendo, cuando enfrente de él hay alguien que está perdido, que está solo, que tiene ansiedad, que tiene soledad, que tiene depresión, que no puede dejar el vicio, que siente que no tiene esperanza, que ha luchado una y otra vez y ha buscado 1001 cosas. ¿Cuál es el reflejo de Jesús? Quizá esa sea tu reacción, quizá esa sea mi reacción, pero la reacción de Jesús es acercarse, es tener compasión por ellos. Su reflejo es acercarse, su reflejo es la compasión, su reflejo es el amor. Jesús no es una emoción superficial, es un dolor intenso que nace del amor divino. Jesús, estoy citando aquí a Dane Ortland en su libro Manso y Humilde, lo tenemos en la biblioteca si alguien desea leerlo. Jesús no es observador distante de nuestro sufrimiento. Él es el Dios encarnado y en su compasión vemos reflejado el corazón del Padre. Don Carson escribe: la compasión de Jesús no es simplemente empatía humana elevada, un poquito mejor porque Él es Jesús, siento empatía, sino la manifestación terrenal del amor eterno de Dios hacia un mundo quebrantado por el pecado. Es una compasión activa, es acción que no se limita a un sentir, que actúa, que enseña y que salva. Muchas veces y con todo derecho es bueno que nos enfoquemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Debemos entender el Evangelio, debemos entender la obra terminada de Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años. Pero esa obra tiene un propósito: el justo por el injusto, dice Pedro, para traernos a Dios. ¿Entiendes el propósito? El justo, cuando tú lees en Romanos 3, 4, 5, la justificación por la fe. Gloria a Dios por la justificación por la fe. Es lo que nos da libertad, es lo que nos permite llegar, es lo que nos permite saber que Dios nos ama. Pero ahora, ¿para qué? El justo por el injusto, por la obediencia de muchos. Romanos 5:19, la obediencia de muchos, por la obediencia, de uno, por la obediencia de uno los muchos serán justificados. ¿Okay? Pero el justo por el injusto, ¿a dónde llegamos? Para traernos a Dios, a la presencia misma de Dios. Y entonces es bueno considerar la obra terminada de Cristo, pero el Evangelio no es solamente nos ofrece una exoneración legal, sino que también nos conduce al corazón amoroso de Dios, al corazón de Cristo. Es posible que sepas que Cristo murió y resucitó. Como decíamos todo este fin de semana pasado, celebramos la muerte y resurrección de Cristo. Aleluya, celebramos. Qué maravilloso fue estar juntos y celebrar el domingo de resurrección todos juntos como familia. Pero ¿conoces los sentimientos? ¿Has percibido los sentimientos de Jesús por ti? ¿Te has dado cuenta cómo se siente Él? Vives con una conciencia no solamente de su obra expiatoria por tu pecado, sino también por el anhelo de el corazón de Dios cuando Él ve pecado en ti. ¿Qué es lo que Dios siente cuando Él ve pecado en ti? Quizá tú y yo reaccionamos con vergüenza, queremos escondernos como Adán y Eva, queremos taparnos nuestra desnudez, lo que nos ha pasado. Pero ¿cuál es la reacción de Jesús? Saben, yo puedo describir a mi esposa, ya la conozco 10, 12 años, 13 años quizá. Puedo describirla a ella, puedo describir cómo es. Sé que es más alta que yo. Puedo describir varias cosas de ella. Pero algo maravilloso que ustedes quizá recién están conociendo y yo conozco muy bien es su corazón humilde y amoroso. Y es quizá lo que más amo de ella. ¿Conoces tú eso de Dios?
¿Has percibido eso? ¿Te sientes cercano a Dios? Mi madre describía el conocerse con mi papá. Decía que ellos trabajaban juntos en educación cristiana y a veces había comités y juntas y estas cosas, ¿no? Y a veces gente que había, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir el edificio o lo vamos a destruir? ¿Lo vamos a pintar de rosado o de morado? ¿O lo vamos a qué sé, ¿no? Y entonces mi mamá decía que mi papá a veces sentaba por allá y ella por acá. Dice, salía la pregunta y yo miraba a tu papá y yo sabía exactamente lo que estaba pensando él. 40 y tantos de años de casado, ¿no? ¿Cuántos años tienes de conocer al Señor Jesús personalmente? Esa es la diferencia. Una cosa es describir lo que tu esposo dice, hace, parece. La otra cosa es describir cómo se siente, aún sin decir una palabra. Una cosa es conocer las doctrinas de la encarnación, de la expiación, que son doctrinas vitales, pero una diferente es conocer su corazón por ti. Una y otra vez en los 4 evangelios vemos la acción que Jesús tiene de declarar, por ejemplo en Mateo, lo que Él es. Mateo 11:29, yo soy manso y humilde de corazón. Mira, aquí ves la diferencia entre Herodes. Herodes fue asignado como un pastor de Israel, asignado como un líder de Israel, pero él esparció a las ovejas, los tenía oídos, estaban por todos lados. Y si te pones a pensar dónde es que Jesús se va, Jesús se aparta hacia las montañas, Jesús se aparta hacia donde estaban los revolucionarios, donde estaban los llamados celotes. Los celotes era gente rebelde, eran la milicia, era gente que agarraban las cosas y querían armar la revolución a su propia manera, con armas. Y estaban y se apartaban. Y Jesús, en vez de decirles su movimiento es un desastre, no tiene, pobrecitos, no tienen cabeza, ¿cómo se les ocurre enfrentarse a los romanos? Los van a aplastar, van a morirse. Jesús tiene compasión aún por ellos. ¿Sientes tú que tienes corazón de revolucionario? Pues el Señor Jesús también tiene un corazón para ti, compasivo. Cuando viene un leproso, el Señor le dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús inmediatamente extiende su mano, lo toca y pronuncia estas palabras: quiero, sé limpio. Jesús podría haberle sanado, pero quería responderle y decirle quiero. Esa palabra querer es tanto en la solicitud del leproso como la respuesta de Jesús. Es el deseo de Jesús por ver bien a sus hijos. Cuando le llamaban, cuando trajeron al paralítico en el techo, o sea, si recuerdan esa historia, abrieron el techo, bajaron al paralítico. Jesús hace una pausa como si nadie más estuviese presente, mira al paralítico a los ojos y le dice: tus pecados te son perdonados. Y todos pensamos, ¿cómo le puede decir eso a alguien que está con dolor, a alguien que acaba de bajar por el techo? Pregúntale, ¿qué te pasa? ¿Te duele? ¿Puedes mover las piernas? Sánale. Pero Jesús conoce su corazón y sabe que ese hombre lo que más necesita es saber que sus pecados le son perdonados. Lo que indica quizá que él tenía una historia tremenda. Quizá, no sabemos, algunos eruditos argumentan que quizá ese hombre pudo haber tenido quedado paralítico por su pecado y entonces vivía con remordimiento. Pero lo cierto es que Jesús ve en lo profundo de su corazón y le dice: tus pecados te son perdonados. Al viajar en un pueblo, al ver las multitudes, como aquí, les dice, tiene compasión por ellos. Vemos a Jesús llorando. ¿Alguna vez pensaste que Jesús lloraba? Y a nosotros los varones nos cuesta a veces llorar tanto. Nosotros los varones decimos: eso no es de machos, eso no es de hombres. O vamos a pensar, decir, bueno, ya te llevan a la iglesia ya para que te hagas, no vas a estar nuevamente como un buen varón. Pues Jesús vino a enseñarnos a los varones cómo ser verdaderos varones. Y un verdadero varón es alguien fuerte, pero al mismo tiempo es alguien que tiene compasión. Es alguien tierno en su corazón.
Y ahora vemos que al sentir él compasión, su provisión es mucho mejor que lo que ellos pensaban. Ellos tenían hambre. Los discípulos le dicen: maestro, tienen hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús, al hablarles, eso era lo que realmente necesitaba la gente. La gente necesitaba conectarse con el Dios del cielo. Necesitaba saber que Dios no se había olvidado de Israel y que tanto les amaba que había enviado a su Hijo único. Y en esa perdición, en esa confusión, en esa ansiedad, en ese temor, ¿qué hará? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Va a vengar la muerte de su primo? Vamos a revolución, agarra una espada. Y tanto estaban confundidos los discípulos que acuérdate que fue una de las últimas cosas que hizo Pedro cuando apresaron a Jesús. Sacó su espada. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús sabía que más allá de el pan material, y tenían hambre de sed y de justicia, tenían hambre de Jesús mismo. Jesús es descrito en varias ocasiones. Cuando lees esta historia de la alimentación de los 5,000 en Juan, lo interesante es que toda esta multitud llega a querer hacerle rey porque les dio de comer. Y Jesús les hace entender y les dice: mira, tú estás aquí buscando algo, pero lo que crees que yo te voy a dar pan y circo, yo te voy a dar de comer y conmigo no vas a tener problemas. He venido aquí y yo soy el pan de vida. Y si comes mi carne, si comes lo que yo soy, no tendrás hambre jamás, no tendrás sed jamás, le dijo a la mujer samaritana también. Esta imagen de ovejas que no tienen pastor, vemos en contraste, como antes habíamos visto en Ezequiel 34, de estos malos pastores en contraste con Herodes. Herodes debía haber acogido a Juan el Bautista, debía haberse arrepentido de su pecado y haber recibido a Juan el Bautista como un verdadero profeta. Pero todo lo contrario, y pone en miedo, no solamente que mata a uno de los profetas de Dios, sino que pone al resto del pueblo en temor, en terror. Don Carson nuevamente nos dice: en una cultura donde todo se mide por la satisfacción inmediata, Jesús diagnostica la necesidad fundamental del hombre, la verdad de Dios revelada por la palabra, entendida a la luz del Evangelio. Esa era la verdadera necesidad de estas personas, y quizá puede ser que tú estás percibiendo esa necesidad del día de hoy. Amén. Respondiendo, él les dice ahora a los discípulos: ¿tienen hambre? Dadles vosotros de comer. Y nos dice eso hoy a nosotros: ustedes denles de comer. Y los discípulos confundidos: pero Señor, es el sueldo de todo un año, ¿cómo vamos a conseguir? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Y ellos no saben y están confundidos. ¿Cuánto pan tienes? Pues tenemos 5 panes y 2 peces. Me encanta contarle esta historia a mi hijo. Le digo: ¿cuál es la comida favorita de Jesús? Bread and fish, ¿no? Pan. Y entonces el Señor Jesús les dice: con esto poco que ustedes tienen, estos pocos recursos, y con la generosidad de este niño, ustedes, es suficiente lo que tienen en mis manos. ¿Cuántas veces nosotros, y como pueblo latino, siempre vamos a ver la necesidad física, necesidad material? Y eso a veces nos puede estancar en la misión. Yo te pregunto: ¿qué estás esperando el día de hoy para invitar a alguien a la iglesia? ¿Qué estás esperando para compartir el pan de vida con otros? Cuando hagan esto en la iglesia, cuando hagan lo de acá en la iglesia, cuando yo vea esto en la iglesia, cuando yo vea lo de acá, ¿qué estás esperando para traerle a otra persona y decirle: mira, aliméntate de la palabra de Dios, encuéntrate con tu Dios, Él es tu Salvador? ¿Qué estás esperando para hablar con tus vecinos, con algún familiar, con el mejor amigo que quizá tienes, con la mejor amiga? ¿Qué estás esperando para decirle: mira, encontré pan de vida aquí? Sabes,
y tú dices, quizá es que a mí no me enseñaron, yo no estuve en la clase de evangelismo, es que yo no sé hablar, solamente con mi ejemplo es suficiente. Te quiero decir en el nombre del Señor y de acuerdo a esta historia maravillosa, donde el pan se multiplicó, el pan material se multiplicó en las manos de los discípulos mientras lo repartían. Asimismo, Dios va a bendecir las 2 o 3 palabras de aliento, de invitación que tú ofrezcas a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a tu familiar. Dios tiene el poder para obrar en el corazón del hombre, de la mujer. Tú no tienes ese poder y está bien. Descansa tranquilo en esa falta de poder y ánclate totalmente en el poder de Dios y en ese corazón maravilloso de compasión. Él sabe que nuestro pueblo está como ovejas sin pastor. Él sabe que el pueblo latino, el pueblo hispano en nuestro país está asustado, está desesperado, siente temor. Yo invité a una familia hace poco a venir acá a Texas. Ni loco me asomo por Texas. ¿Qué voy a ir por Texas? Allá son muy conservadores, me dijo. Y les digo, el miedo es real. Pero mi pregunta para ti es, en vez de decirle, no pasa nada, dile, no, tú aférrate a Jesucristo. En vez de explicar la situación política, en vez de pretender explicar o darle esperanza de que todo está bien aquí en Texas, dile, todo está bien porque grande es su fidelidad, porque Dios no desampara a su pueblo. Y esa protección y ese pastor, ese buen pastor Jesús está disponible para ti, para mí. Querido hermano, quiero preguntarte, quizá nosotros los líderes en primer lugar, me incluyo a mí, te incluyo quizá a ti que eres líder, que estás aquí. Y es esa invitación de Jesús, ese ejemplo de Jesús a ser un buen pastor. Que nuestro ministerio sea centrado realmente en las necesidades que más tiene la gente. ¿Qué es lo más maravilloso que le podemos dar a una persona? Es el evangelio, es la palabra de Dios. Guiados por la compasión, guiados no por conveniencia ni por estrategia. Y Santiago nos enseña claramente que junto con esa palabra de enseñanza, con ese evangelio, con ese ministerio de la Biblia, de la iglesia, tenemos que también dar el pan de vida y que podamos ser generosos en ese sentido. Para los que ya somos creyentes, ves esas multitudes. Cuando vas al supermercado, la fiesta o a la Michoacana, cuando vas por ahí y ves al pueblo hispano y ves a esa mujer que está mirando a las compras y dicen, y tú te das cuenta que está mirando el precio y dice, no, esto es muy caro, no me alcanza. ¿Sientes compasión? No tanto porque no tiene mucho dinero, sino porque quizá no tiene el conocimiento de Jesucristo que le ayuda a confiar para que Él provea sus necesidades. Porque también Jesús le acompaña a estar satisfecha, quizá con la carne más baratita, con las cosas más de menor precio, y a estar contento y no amargado y no frustrado. Sientes compasión por tus vecinos en tus apartamentos, donde vives, en el vecindario donde estás. El mundo no necesita de reformas sociales, necesita de cristianos fieles, de evangelistas fieles, sinceros, creyentes. El mundo necesita que tú y yo reflejemos este corazón que tiene Jesús de ser compasivo, que se compadece con el sufrimiento de las personas. Muchas veces yo he visto así de frente, he visto cuando años atrás, unos 3-4 años atrás, mi esposa y yo servíamos en Chicago en ciertos lugares donde la gente dormía en las estaciones de policía. Y tanta gente había en la estación de policía que después la gente empezó a acampar afuera. Y cuando yo le contaba esto a alguien, la gente me decía, uno veía esa transformación así en su rostro, ¿no? Y veía ese descontento, o sea, que tú les estás dando a los ilegales, a los que se cruzaron, a lo de esto. Sí, y con todo gusto.
Y yo sé que el Señor Jesús, si estuviese aquí, estaría conmigo, delante de mí, pasándome uno de esos pancitos para dárselo a la gente. Y recogeríamos 12 canastas, porque Jesucristo es más que suficiente. Jesucristo es más que suficiente. Y no solo para el pueblo de Dios, sino también para los gentiles. Si ves este milagro de los 4,000, cuando ocurrió, cuando Jesús alimentó a 4,000 gentiles, Jesús sobraron 7 canastas. Jesús es más que suficiente para satisfacer las necesidades del ser humano. Y quizás si tú no has conocido al Señor como tu Salvador y no lo tienes a Él como tu Salvador, como tu pastor, Jesús ve tu condición. No solo te ve, sino que te ama, te enseña, te ofrece dirección, y Él quiere ser tu pastor. ¿Estás dispuesto tú a entender tu condición de oveja? Jesús no es un concepto, no es algo racional. Es el ser más amoroso y afectivo del universo. No es un argumento, no es una filosofía, no es algo que tienes que solamente entender, sino que es alguien a quien tienes que conocer. Amén. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, amado Padre, Señor, trae convicción a nuestro corazón. Permite que la necesidad que cada uno de nosotros siente en este momento y durante la semana, sea cual sea esa necesidad, Padre, que esa necesidad pueda ser satisfecha en ti, en tu suficiencia, que ese descontento pueda hallar contentamiento en ti, Señor Jesús. Padre, revélate a cada uno de los que estamos aquí por misericordia, por amor de tu nombre, oh Padre. ¿Cómo no tendrás compasión de cada persona que está aquí, de su dolor, de su dificultad? Padre, aquí quizá haya gente que está enferma, que no sabe qué va a suceder mañana, que no sabe qué diagnóstico le van a dar mañana, y hay susto, hay miedo. Ayúdale a confiar que tú sostienes con la diestra de tu justicia. Padre, habrá alguien aquí que no sabe cómo va a pagar la renta el día de mañana, la hipoteca. Señor, quiero pedirte en el nombre del Señor que tú proveas, pero que proveas aún mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos, y que todas estas circunstancias de necesidad puedan ser traídas ante tus pies, y que tú satisfagas el anhelo profundo del corazón. Señor Dios querido, damos gloria a tu nombre porque tú eres fiel, porque tú no desamparas a tu pueblo y porque tu compasión no tiene límites. Y el pueblo de Dios dice: gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén.